Como cristianos se nos pide orar a tiempo y a destiempo, pero no ocurre que a veces con el ajetreo del día a día, como que si nuestras oraciones no son escuchadas, hay mucho ruido en el mundo y no logras escuchar lo que Dios quiere para ti. Bueno, no te preocupes, no eres el único. Hoy te voy a hablar de alguien que nos va a ayudar a enfocar nuestras oraciones y a escuchar la voz de Dios. Paz y bien, mis hermanos, de colores. Mi nombre es Alejandro Mijares, soy dirigente del movimiento de cursillo de cristiandad de la diócesis de Barcelona. Hoy quiero invitarlos a participar del quinto podcast Ecos de Gracia, cuyo tema se titula Hágase en mí según tu palabra, el valor de confiar en Dios. Si hay alguien que nos puede ayudar a enfocar nuestras oraciones, es nuestra amada Virgen María. Vamos a descubrir en este mes de mayo cómo María nos ayuda a encontrar la paz en este caos de la vida. Cada mes de mayo la Iglesia Católica se vuelca a contemplar la fe en la Virgen María y a proponerla a los fieles cristianos como modelo seguidora de Jesús y resaltar su participación en el plan de salvación de Dios, sobre todo en su maternidad divina con Cristo y con los fieles. La devoción a la Virgen María viene desde la iglesia primitiva, que la celebraba cada 15 de mayo. ¿Pero por qué mayo? Resulta que el paganismo, la cultura griega y romana, dedicaban el mes de mayo a las diosas de la fertilidad y a la diosa de la fauna. Y era mucha festividad, mucha fiesta. Y se fue mezclando con otros ritos y otras culturas, y también se empezó a darle celebración e importancia a la mujer amada. Entonces los enamorados le cantaban a sus consortes, a quienes estaban pretendiendo. Esto era en la cultura pagana. La iglesia, viendo esto y queriendo cristianizar esa fiesta, bueno, si los paganos le cantan a estas diosas de la fertilidad, nosotros le vamos a dedicar ese mes a la Virgen María, y consagraron ese mes de mayo para que fuera dedicado al corazón inmaculado de María, la criatura más bella y hermosa entre las mujeres, reina del cielo y de la tierra. Bueno, en realidad la devoción a la Virgen María en el mes de mayo no ocurre concretamente sino hasta el siglo XVIII, pero ya en el siglo XVII y en el siglo XVI, San Felipe Neri encomendaba a sus jóvenes para adornar las imágenes de la Virgen María y hacerle cánticos de alabanza. Y al final del siglo XVII, en Florencia, se crea como una especie de cofradía llamada Comunela, y dedicaba también devoción, canto y alabanza a nuestra Virgen María. El mes de mayo completo se viene a consolidar ya en el siglo XVIII, como en 1725, con un escrito del padre Aníbal Dionisi titulado El mes de María. Y de paso se fue trasladando el rosario que estaba en el mes de octubre también al mes de mayo, y se fue consolidando la devoción de María en este mes. Y en el siglo XIX ya estaba muy extendida esa devoción mariana también en Europa y en América, por supuesto. Y esto se consolida aún más y se le da como el punto final cuando se crea el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. En el Concilio Vaticano II, Pablo VI nos dice ahí en el documento de que venerando y contemplando a María se tiene la llave para entender mejor el misterio de Jesucristo. Una de las virtudes que más me llama la atención de María y que me conmueve es su capacidad de, que nos dice la palabra, que María escuchaba estas cosas y la meditaba en su corazón. Y a veces nosotros, con el ajetreo de la vida, no nos tomamos el tiempo para escuchar, meditar las cosas con calma. Estamos como muy acelerados.
Y es una virtud preciosa esta, lo que es la escucha, la docilidad al Espíritu Santo. Y esa docilidad también se basa en lo que es tener realmente la confianza plena en Dios. Y María fue un ejemplo súper importante de esta virtud. Recordamos cómo nos maltrató tanto psicológicamente y físicamente la pandemia. Muchas personas se vieron afectadas y me conmovió mucho cómo nuestro Papa Francisco en ese entonces, Dios lo tenga en la gloria, hizo ese Santo Rosario solo, enfermo, se veía desgastado, pero con esa fuerza espiritual tremenda, rezando por cada uno de nosotros, proponiendo que se rezara el Santo Rosario, que se consagrara a Rusia y a Ucrania al corazón de María para pedir el final de la guerra. Eso nos quedó muy marcado. Mi mamá, que en paz descanse, era protestante y mi preocupación más terrible que tenía yo en mi corazón es: si mi mamá se va, ¿cómo se va a ir? Se va a ir creyendo que María es un simple yeso, que es una imagen nada más que tiene la Iglesia Católica. Bueno, me tocó cuidarla unos meses antes de su muerte. Y en la cama, bueno, yo le leía el Evangelio de Lucas todos los días. Y sobre todo esos pasajes donde se veía la participación de María. Y yo le preguntaba a mamá en su lecho: ¿estás entendiendo quién es María? Y al principio solamente me hacía ajá, como sí, bien. Pero ya pasadas 2 semanas, yo le volví a hacer la misma pregunta y mamá, ¿entiendes ahora la importancia de María? Y me dice, sí. Bien. Bueno, me tocó venirme porque ella estaba en Maracay y yo aquí en Oriente. Me tocó regresar, pero yo me venía todavía con esa preocupación. Y una mañana que voy hacia la parroquia, de mi casa a la parroquia son como 15 minutos. Y voy ahí orando y rezándole: María, acuérdate que mi mamá también es tu hija. No me la dejes sola. Bueno, y fui a entrevistarme con mi director espiritual y le comentaba mi inquietud y me decía: ten fe, no dudes de la misericordia de Dios. Bueno, me regreso a mi casa, ya ha pasado como 1 hora y media, y mi hermano me llama y me dice: mira, mamá murió. Bueno, a la gloria de Dios no sentí angustia, sentí tranquilidad y paz. Y le di gracias a Nuestra Señora, que sé que la tomó de la mano y la llevó a su Hijo Jesús. Acercarse a María no es difícil. Basta rezar el Santo Rosario, participar en una peregrinación, visitar un templo mariano, peregrinar con la Virgen de familia en familia, o más sencillo aún, una jaculatoria, ¿ya?, dedicada a María, un Ave María purísima, sin pecado original concebida, Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Son pequeños gestos, pequeñas rosas que le brindamos a nuestra Virgen. Y yo tengo la plena seguridad y confianza que cuando hacemos estos pequeños gestos de bondad hacia nuestra Madre, ella acoge esas pequeñas oraciones y también las guarda en su corazón. Queridos hermanos, los invito entonces a que nos sigan en nuestras redes, en Instagram como @MCC Diócesis de Barcelona y en YouTube como MCC Diócesis de Barcelona. Un placer de colores.